tenemos un temita. Sí. Siempre nos preguntamos por qué la anticoncepción está en manos de mujeres, Sí. En general, ¿no? Y para comentarle de algunas cifras, fíjese, en el mundo se producen 213 millones de embarazos por año. 213 millones de embarazos por año. De los cuales el 44% son embarazos no buscados, no planificados. 85 millones de embarazos no planificados. Y de estos embarazos no planificados, la mitad terminan en abortos. Con lo que significa el aborto, con lo que significa primero el embarazo no planificado, ¿no es cierto? En cuestiones de estudios, dejar los estudios, no conseguir trabajo, aumento de la pobreza. En aquellas mujeres que deciden no continuar con su embarazo, muchas veces en un gran porcentaje son abortos inseguros, con probabilidades de infecciones e inclusive de mortalidad materna. El 21% de los métodos anticonceptivos definitivos, digamos, la ligadura de trompa o la vasectomía, el 19% de estos métodos definitivos están en manos de mujeres, ligadura de trompa. El 2% y un poquito más nomás en vasectomías. Pero cuando hablamos de que es como que el varón, bueno, el varón no se encarga de los métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que desde la vasectomía se realiza por primera vez a principio del siglo XX, es casi una, digamos, una cosa que no se ha modificado mucho. No hay muchos métodos anticonceptivos para los varones. ¿Qué métodos anticonceptivos tienen los varones? O la vasectomía, claro, que es un método definitivo, o el preservativo. Y los dos métodos tienen problemas en el sentido el preservativo no es un método absolutamente seguro en cuanto a la prevención del embarazo. Y la vasectomía tiene el problema de que la mayoría de las vasectomías no son reversibles. O sea que si vos te hiciste una vasectomía, es difícil que después se puedan recanalizar los conductos deferentes para que vuelva a ser fértil el varón. Fíjense, hace 3 décadas, más de 30 años que se están buscando métodos anticonceptivos para los varones sin mucho éxito. En este momento hay varias líneas de trabajo para ver si se consiguen métodos diferentes. Algunos métodos son hormonales y otros métodos no hormonales. ¿Cuál es el problema? Reitero, hace más de 3 décadas que se está trabajando en estos métodos anticonceptivos. En los últimos años es como que se ha puesto más esfuerzo en conseguir un método anticonceptivo. ¿Pero qué ha pasado con los métodos hormonales? Métodos hormonales que son los implantes, parecidos a los que se hacen en mujeres, ¿no es cierto?, o inyecciones. Hoy algunos métodos por vía oral. Los métodos hormonales que utilizan andrógenos en general, hormonas masculinas y algunas mezclas con progestágenos, que es una hormona, los gestágenos son hormonas femeninas. ¿Qué dicen los varones? Más allá de que desde el punto de vista de la fertilidad ha sido bueno, digamos, desde el punto de vista de la anticoncepción ha tenido buen efecto. Tienen algunos efectos secundarios que hacen que sean más difíciles de usar. Entre esos efectos secundarios es el aumento de peso, aumento del acné, disminución de la libido, o sea que es un método anticonceptivo, pero vos haces el método anticonceptivo y se te van un poco las ganas. Claro. Claro, es como para pensarlo, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestra mentalidad es como para tenerlo en cuenta. Disminuye el colesterol bueno, o sea que puede producir algún tipo de dislipemia. Estos son los métodos hormonales y la mayoría de los que se han estado probando son inyectables. Otra cosita que a los varones ponerse una inyección mensual anticonceptiva, medio que le producía alguna cosa. Por otro lado, se han intentado con métodos que no son hormonales, métodos que se llaman oclusivos, para impedir el pasaje por los conductos deferentes de los espermatozoides o alterar los espermatozoides. ¿Con qué se hacen estos métodos? También con inyecciones que se hacen a nivel testicular, que ese efecto dura alrededor de 1 año. En esto se está avanzando bastante y probablemente se pueda llegar a tener desde el punto de vista ya comercial algún método anticonceptivo masculino disponible. Ahora, cuando uno se pone a pensar, porque en general lo que se dice, los varones no se quieren encargar de la anticoncepción. Los varones sí se quieren encargar de la anticoncepción.
Hay encuestas hechas a nivel mundial que hablan de que el 84% de los varones está dispuesto a utilizar algún método anticonceptivo porque sabe que es una forma de disminuir esto del embarazo no deseado. No deseado. Los métodos más o menos seguros en el mundo utilizados por las mujeres están alrededor del 40-45%. El resto de las mujeres no utilizan un método seguro. Claro. Por eso, en las encuestas que se hacen, los varones están dispuestos a realizar este método algún método anticonceptivo. Pero en la actualidad, la realidad es que los varones tenemos dos métodos, o el preservativo o la vasectomía. Yo creo que en los próximos años, no muy lejanos, vamos a tener algunos métodos anticonceptivos masculinos que van a bajar esta alta tasa de embarazos no deseados. Claro. Casi en la mitad de los embarazos no son deseados. Y de esa mitad de embarazos no deseados, la mitad termina en el aborto. O sea que, más allá de que se habla, de que se ha avanzado mucho en lo que es anticoncepción, se ha avanzado no tanto en lo que es educación para la salud y fundamentalmente educación sexual. Porque esto depende exclusivamente de educación. La única forma de disminuir el número de abortos es con educación sexual, por supuesto, con métodos anticonceptivos accesibles, que no en todos lados son accesibles. Nosotros tenemos leyes muy interesantes que deberían cubrir el 100% y a veces en la práctica esto no es fácil. Por lo tanto, chicas, esperen, tengan paciencia, se está trabajando en métodos anticonceptivos. No es que los varones no se quieran encargar de la anticoncepción, sí quieren colaborar, quieren que sea más equitativo esto de la protección desde el punto de vista de los embarazos no deseados, pero todavía, por el momento, no tenemos métodos tan efectivos y con tan pocos efectos secundarios como tienen las mujeres. Doctor, le voy a trasladar en realidad no es una pregunta mía, sino que algo que escuché. Sí. Que estaban viendo algún grupo de ginecólogos achicar el periodo de control de cáncer mamario. Es decir, que en vez de hacerlo una vez por año, hacerlo cada 6 meses. Porque dicen que hay alguna tipología de enfermedad que se manifiesta más rápidamente, etcétera, etcétera. ¿Eso es viable? ¿Es así? ¿Está bien? El control anual es una cosa que es efectiva. Por supuesto que a veces nos aparecen situaciones que decimos, como si esta señora se hizo el año pasado todos los estudios para prevenir un cáncer de mama y estamos con un cáncer de mama. Puede suceder, hay algunos casos que pasa, algunas situaciones especiales, algunas situaciones que disminuyeron las defensas de esa mujer por X cuestiones y pasa esto. Hay un grupo de gente que dice que debería hacerse más seguido estos controles. Y hay otro grupo que dice que no debe. Hay dos bibliotecas. Inclusive, en Estados Unidos, en algún momento se habló de en vez de hacer controles anuales, hacerlos cada 2 o 3 años. Claro. Lo que pasa es que acá se empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver con lo económico, con el gasto que produce. Se imagina, no es poco el gasto que se produce en controles preventivos. Se duplicarían estos gastos. Y con un control anual uno tiene grandes posibilidades de llegar mucho antes de que se produzca el tumor. Vamos a tener imágenes, vamos a tener estudios que nos muestran varios años antes de que se produzca realmente la patología, en la mayoría de los casos. Es más, mire, le digo, para aquellas pacientes que han tenido un cáncer de mama, que la tendencia es controlarla cada pocos meses a ver qué ha pasado después que uno ha hecho el tratamiento. Hay muchísimos estudios de enorme cantidad de casos que dicen que no hay que hacer los estudios muy seguidos, no antes del año, en las mujeres que ya han tenido cáncer de mama, porque no se soluciona mucho descubriendo, supongamos, ¿cuál es el temor en una paciente que tuvo un cáncer de mama y que fue tratada? Que aparezca una recidiva o que aparezca una metástasis. Bueno, los estudios demuestran que en aquellas pacientes que se hacían controles cada 6 meses, comparado con las que se hacían controles cada 12 meses, cuando se descubrió la metástasis o la recidiva local de ese cáncer, la expectativa de vida siguió siendo la misma. Y lo que nosotros a veces logramos, digamos, perjudicamos a nuestra paciente haciéndole controles muy seguidos, el estrés que produce el control en aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama y que uno le hace un control cada año, es bravo hasta que vienen al consultorio y le decimos todos los estudios están bien, está todo perfecto, recién el año que viene vamos a volver a hacer controles.
El estrés que producen los controles anuales no es poco. Sí, no, claro. O sea que si los hacemos cada 6 meses, Sí, esto sí. seguramente vamos a estar produciendo más daños que beneficios. Esto no excluye de que en algunas pacientes En particular, especiales, claro, en particular. personificando cada caso, uno a lo mejor haga controles mucho más seguidos. En una paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, que ha tenido patologías benignas pero que pueden terminar en una patología maligna de cáncer de mama, a esa paciente nosotros la controlamos más seguido. Hacerlo de rutina, a mí personalmente me parece que bajar los controles de 1 año a 6 meses no sería adecuado. Gracias, Doc. No, al contrario. Bueno, gracias, hasta luego.